Porque este adolescente se sorprendió de que esta chica estudiara en la escuela del lado. Seguramente no sabes quiénes son ellos, así que empecemos desde el comienzo. Rintaro, un chico que desde muy joven lo juzgaban por ser muy intimidante. Cada persona que lo veía pensaba que era aterrador. Como decía Shrek, lo juzgaban sin siquiera conocerlo. En resumen, fue víctima de comentarios que llegó a pensar que fueran ciertos. Aunque él se llegó a tener amigos que no lo juzgaron, los cuales de camino a la escuela fueron detenidos por dos adolescentes que buscaban a Rintaro para resolver un asunto importante y que querían resolverlo con violencia, solo que al conocerlo en persona y tenerlo cerca, simplemente salieron corriendo con solo decir algunas palabras, aunque este pensó que sus amigos estaban molestando a este par de adolescentes, pero nada que ver, le dijeron. Yuhei le explicó que vinieron buscándolo a él porque se metió con un chico de grado menor, cuando en realidad lo que sucedió fue que Rintaro presenció la discusión de una pareja, donde el chico recibió una cachetada y el todo amable quiso hacerle compañía, pero lo terminó asustando, es decir que todo esto fue un malentendido. Lo que no sería un malentendido es que cuando el grupo de Rintaro se cruzó con unas estudiantes de la Academia Kikyo, una escuela privada donde solo asisten mujeres, las cuales suelen despreciar a todos los chicos de la escuela Chidori, él era consciente que a las chicas de clase social alta, es decir, todas las que estudiaban en la Academia Kikyo, suelen odiar tratar con los estudiantes de la escuela Chidori, solo por ser pública y porque son hombres, aunque eso a Rintaro no le afecta. Si muchas veces lo han despreciado con comentarios sobre su apariencia, eso no es nada, decía, así que continúa con su vida, algunas veces ayudando en la pastelería de su familia, de la cual sus amigos no saben de que a veces trabaja ahí, y un día cuando le tocaba el turno en la caja, solo había una clienta particular comiendo sola, y debido a la lluvia era probable que no vengan más clientes. Rintaro no sabía que en ese momento conocería a Kaoru Kohaguri, ella no esperaba conocerlo directamente, y él no conocía a ninguna chica que coma tantos dulces, pero ahí estaba ella. Al ser muy pequeña, el primer pensamiento de él es que iba en la primaria, fue corto el tiempo que conversaron, es más, ni conversaron debido a que ella se fue de inmediato, así que no tuvieron tiempo de saber quién era el otro, pero Rintaro se quedó con la idea de que la espantó, así que le comentó a su madre Kyoko que quizás perdieron una cliente frecuente. No era un problema, le dijo ella, porque podía volverla a enganchar con algunos pasteles. Sin embargo, él estaba preocupado de que quizás haya dejado con traumas a la pequeña Kaoruko. Esa preocupación no se la dijo a sus amigos, que amablemente le ofrecieron su ayuda. Yohei sabía que él siempre se guardaba sus problemas para no relacionarse mucho con ellos, y volviendo con Kaoruko, cuando volvió a la pastelería, pidió verlo en persona de nuevo. Le invitó un pastel, aunque el pastel se lo terminó comiendo ella. Le dijo que seguro había pensado el día de ayer que la vio, que comía mucho, y efectivamente eso pensó, ¿para qué mentir? Ambos se presentaron en ese momento, ella lo reconoció cuando escuchó su nombre, sabía que ayudaba en la pastelería, y lo que tranquilizó a Rintaro es que ayer no se había ido porque la asustó. El motivo es que la forma en la que vio a Kaoruko hizo que se le acelerara el corazón, lo que él no creía porque su mirada siempre intimidaba a las personas, pero cuando la vio y estaba muy avergonzada, él también se avergonzó y vivieron felices por siempre, tuvieron 10.000 hijos y fin, eso al menos pasó en mi mente. La realidad es que ella se había ido luego de pedir algunos postres para llevar, pero antes le dijo que no parecía aterrador, y él se quedó pensativo porque era la primera vez que alguien le decía que su mirada no le daba miedo. La madre de Rintaro luego lo buscó para decirle que los postres de Kaoruko estaban tirados en la entrada de la pastelería. Él presintió que algo le había pasado, y efectivamente, los dos adolescentes que se habían llevado a Kaoruko para decirle la verdad sobre Rintaro, que era un maleante bandido y que no debía juntarse con él, claro que eran solo rumores, y les respondió que no debían juzgarlo por lo que decían de Rintaro, ordenándoles que dejen de difamarlo sin siquiera conocerlo, porque eso le molestaba. Uno de los chicos se había cansado de escucharla y decidió lastimarla porque ya no le servía para fastidiar a Rintaro, el cual justo apareció para protegerla. Estaba molesto porque estaban intimidando a Kaoruko y ni siquiera tuvo que pelear. Los dos adolescentes salieron corriendo y ella se preocupó mucho porque Rintaro terminó sangrando por el golpe que recibió por protegerla, mientras que él se disculpó por haberla metido en este problema. Era de lo que más se arrepentía porque había notado que era una chica amable y lo seguía haciendo ya que sabía que él era amable y no entendía que tenía de aterrador. Esa noche le agradeció por ayudarla y fueron palabras que él no había escuchado porque estaba acostumbrado a no ser valorado por alguien, y por un momento pensaba rendirse con encontrar a alguien diferente, una persona que quería volverlo a ver, y prometió que volvería de nuevo a su pastelería para que puedan comer juntos. Lo que Rintaro no pensaba es que ella fuera una estudiante de la Academia Kikyo, hasta que la vio por la ventana, pero al verla al frente, ya obviamente lo había descartado. Después de correr la cortina al verla, estuvo hablando con Yohei de lo mal que las veía las de Kikyo, estaba harto de ser tratado con desprecio, y Saku también era consciente de que las chicas de Kikyo y el Instituto Chidori eran como perros
de gatos. Como el agua y el aceite no podrían relacionarse o convivir, muy aparte, ellos le preguntaron a Rintaro qué le pasó en la frente. Él dio como respuesta que se había caído. Uy, sí, ajá. También negó que había corrido la cortina porque odiaba las de Kikyo. Era muy raro que él levantara la voz para negar algo. Además, pensó que fue grosero con ella por haber corrido la cortina cuando la vio. Pero quizás ahora que sabía que era de Chidori, ya no la vuelva a ver. Aunque sería lo mejor para no traerle problemas a ella. Al salir de la escuela, Rintaro accedió a ir con sus amigos a comer juntos. Algo raro pasó ese día. Los de Chidori se sorprendieron de que Kaoruko estuviera en la entrada. Yohei se le acercó para saber qué quería. Claro que usando un tono intimidante por lo enojado que estaba, ya que no le gustaba que las de Kikyo los desprecien. Rintaro impidió que siga intimidándola porque tal vez se enteraría que se conocían. Pero menos mal, Yohei al escuchar que esperaba a alguien, solo sintió celos de que alguien tuviera una novia que le espere en la entrada, gracias a las chicas de Kikyo, quienes se llevaron a Kaoruko para que no siga con esos salvajes de Chidori. Nadie supo la relación de amistad que tenía con Rintaro. Este no estaba seguro si vino a verlo a él o a otra persona que conocía. Y ya en el karaoke, Saku estaba preocupado de que Rintaro no les contara sus problemas, pues ya había notado que estaba actuando extraño, pero él no quería contarle sobre su relación amical con Kaoruko porque ya sabía que dirían que se aleje de ella. No quería escucharlos pidiendo eso, así que siguió ocultándoselos y agradeció a Saku por su preocupación. Cuando Rintaro volvió a casa, encontró a Kaoruko en la pastelería y ella le pidió perdón por casi causar problemas con el tema de Chidori y Kikyo. Luego estuvieron comiendo y ella, despreocupada y feliz por comer pastel, le dijo que la razón por la que estaba en la entrada de Chidori era porque quería verlo. Él avergonzado le dijo que se alegraba que viniera, aunque por un momento pensó que no volvería a verla porque había descubierto que era de Chidori. Sin embargo, esto la alegró y por un momento se sintió mal porque creía que no podría seguir conociéndolo. Él tomó conciencia que la lastimó, así que habló con su madre y ella le dio una cachetada por lo tonto que era. Era demasiado lento para entender que Kaoruko estaba interesado en él. Además que le hizo ver que la forma en la que la trató, con respecto a las escuelas en las que estudiaban, era igual al comportamiento que recibió de los demás. Él entendió que se comportó de mala forma y la buscó al día siguiente para disculparse si algo que dijo le haya afectado. Kaoruko comprendió que era algo egoísta hacerlo sentir culpable y le gustaba lo amable que era, el cual le explicó que se preocupaba de meterle en problemas y que de verdad le había alegrado que lo haya esperado en la entrada. Luego de escucharlo, ella aclaró que las personas que se estaban conociendo eran ellos, sin que importe a qué escuela iban, porque le interesaba más conocerlo. Rintaro ya no se preocupaba de verla por la ventana. A él le nació ese interés de saber más sobre ella. Cambiando de tema, Yohei y Rintaro estaban motivados por el festival deportivo, en el cual no podrían participar porque un profesor les informó que habían reprobado, y hasta que no aprueben el examen, no jugarían juntos con los demás. Así que Yohei le pidió ayuda a Saku, quien se negó porque el año pasado también los ayudó, y terminaron desaprobando de todos modos. Se terminaron peleando y ahora Yohei y Rintaro estudiarían por su cuenta. Rintaro por su lado no estaba tan preocupado porque más pensaba en Kaoruko, a la cual Kyoko le pidió que le diga a ella que había descuentos en los pasteles, y ella le pidió perdón porque no podría ir porque estaba ocupada, así que Rintaro siguió con su vida para buscar con Yohei la forma de aprobar el examen. Yohei reflexionó sobre cómo se comportó con Saku y fue a pedirle disculpas para que pueda enseñarles. Rintaro en ese tiempo se quedó sola en la biblioteca y por ser amable con unas estudiantes terminó cediéndoles la mesa, y gracias a esta acción él descubrió que Kaoruko estaba estudiando en la biblioteca con algunas de sus compañeras, vio nuevas facetas que no conocía de ella, como que le gustaba dibujar garabatos para despejar su mente y que se propuso estudiar para estar entre las mejores. No pudo sentirse mal porque él, por el contrario, era de los más mediocres, aunque luego Kaoruko lo encontró y hablaron sobre los estudios. Como que él pensó que era alguien aplicada y rica, no tenía sentido que trabaje. Sin embargo, ella le negó eso. Explicó que tenía una beca y se esforzaba para mantener sus buenas notas. En resumen, era alguien humilde y quería sacar buenas notas para no decepcionar a su padre. Aunque luego de entrar a Kikyo se volvió orgullosa con siempre ser la mejor. Esto motivó a Rintaro a no quedarse como uno de los peores estudiantes, así que le pidió ayuda a ella para que pueda enseñarle. Lo hacía por más de una razón, solo que claro, ella no estaba disponible, pero no se negó. Cuando justo se iban a despedir, llegó Subaru, una compañera de Kaoruko. Como era de Kikyo, ella le pidió a Rintaro que se alejara de su compañera. La situación empeoró porque llegaron los amigos de Rintaro. Como Yohei se acercó demasiado a Kaoruko, Rintaro reaccionó sin pensarlo. Esto no quedó ahí porque Saku se metió con Subaru, soltando comentarios acerca de su color de cabello y que no se permitía ese tipo de apariencias en su academia. Rintaro detuvo la discusión y puso como excusa que solo se estaba disculpando con Kaoruko por lo que pasó el otro día, que Yohei le intimidó. Este también terminó disculpándose y llevó a que Kaoruko también lo haga, lo que
que no se veía bien porque era un estudiante de Kikyo. Subaru se rehusó a hacer lo mismo por puro orgullo, aunque los amigos de Rintaro sí se sorprendieron que al menos Kaoruko lo hiciera. Luego de que Saku ayudara a Rintaro con los cursos, este seguía sin entender la mayoría de cosas, pero se sintió más tranquilo cuando habló con Kaoruko por teléfono. Ella le dijo que lució muy cool cuando resolvió el problema entre Subaru y Saku. Este se emocionó, aunque ahora sintió que solo lo veía como un trabajador de una pastelería, así que le pidió que tenga más confianza con él, básicamente que sea ella misma, ¿me entienden? Entonces, para el día que quedaron en estudiar juntos, luego de haberle dicho que se suelte más con él, este no estaba muy consciente de lo que pidió, pero ahora se reuniría con ella para estudiar. Claramente estaba nervioso y se preguntaba si estaba bien vestido, que si estaba correcto que se vieran un fin de semana. Sin embargo, de alguna manera se sintió vivo por primera vez. Cuando se encontraron, ella se había olvidado que podía hablar con confianza con él, pero poco a poco se iría acostumbrando. Luego de ir a comer juntos, empezaron a estudiar muy a gusto, demasiado a gusto diría yo. Él estaba tan encantado con ella que le costaba prestar atención, y en algún punto, como ella quiso saber por qué esta vez no quería desaprobar, se lo preguntó y él fue sincero. Quería participar en el festival deportivo con sus amigos, razón que Kaoruko no vio como algo tonto, sino que lo apoyó por el aprecio que le tenía. Estos dos ya se traen algo, le gusta el intelectual. Kaoruko también habló sobre Subaru como una de las amigas que más apreciaba y que tenía problemas para llevarse con los chicos. Como ya entraban en confianza, Rintaro se sintió feliz sin saber por qué. ¡Ay, el amor! Ese día, cuando terminaron de estudiar, y al despedirse le dio una libreta casera sobre las posibles preguntas del examen, lo que agradeció mucho Rintaro y le pidió a él que le cuente cómo la pasó en el festival deportivo con sus amigos. Él se mega motivó para aprobar el dichoso examen, pero justo Subaru lo encontró luego de que se despidiera de Kaoruko, lo llevó a una cafetería para hablar, quería saber si él era el novio de Kaoruko. Claro que lo negó, pero no sabía qué relación tenían. Como recién se acaban de conocer, se le fue más fácil para Subaru pedir que se aleje de Kaoruko. Esta tipa no respeta, cuando hay amor, ni mar ni tierra pueden separar a dos amantes. Rintaro sabía que lo decía porque eran de escuelas que se odiaban, y si bien era por eso, Subaru sabía que no era mal tipo. Pidió perdón por cómo se comportó cuando se encontraron, pero reaccionó así porque si algún director o profesor de Kyo los veían juntos, como ellos odian a muerte a los estudiantes de Chidori, si ven a Kaoruko con uno, quién sabe lo que sucedería con su beca. Rintaro quiso saber cuál era el motivo por el que se esforzaba tanto. Ella le contó que debido a su cabello era acosada por otros niños, y la única que le defendió y cambió la idea del color de su cabello había sido Kaoruko, a la que ahora consideraba su heroína y no la que se inyecta. Esta cita hace bien. Rintaro vio que Subaru sabía lo mucho que se había esforzado Kaoruko para estar en Kikyo, y lo que menos quería era que su esfuerzo sea en vano. Sabía que le estaba quitando cosas y quizás llega a odiarla, pero le bastaba con que pueda proteger su felicidad. Ella tanquea, dice. Rintaro, como recordó que Kaoruko quería llegar a conocerlo, se negó de inmediato. Subaru ya sabía su respuesta porque los había visto felices juntos. Él, cuando se dio cuenta que Subaru se preocupaba por Kaoruko, tomó conciencia de que nunca había experimentado que una persona se preocupe por él, y al estar en el tren, las chicas a las que le cedió la mesa el otro día se cruzaron con él y aprovecharon para agradecerle. Ellas notaron que él era muy agradable. El agradecimiento de las niñas le recordaron a Kaoruko y tomó más en cuenta la petición de Subaru. Al llegar la entrega de las notas de los exámenes, Yohei y Rintaro lograron aprobar, resultado que les sorprendió. Incluso el profesor se puso a llorar por este milagro. Esto solo pasa en la Rosa de Guadalupe, dijo. El agradecimiento por esto se lo dieron a Saku, ya que fue quien los ayudó, aunque Rintaro tenía que agradecer a Kaoruko, pero se detuvo para seguir pensando en no meterla en problemas. Justo en ese momento, Saku encontró una nota en los cuadernos de Rintaro firmado por Kaoruko, en el que le deseaba suerte en sus exámenes. Saku y los demás pidieron una explicación porque hasta ahora había negado conocerla y decía que sus encuentros solo eran pura casualidad. Saku sabía que algo andaba mal, sabiendo lo que pasaba. Uy, está bueno el chisme, carajo. Esta vez le pidieron que les contara, pero él no quería hablar sobre ese tema. Menos mal el profesor los interrumpió para que empiecen a limpiar el salón. Rintaro, cuando volvió a casa, sabía que la cagó, debió tener más cuidado con los apuntes de Kaoruko, a quien luego le avisó cómo le fue y le agradeció por su ayuda. Por ese lado todo bien, pero la situación entre Saku y Rintaro se puso tensa en la escuela, así que Yohei tuvo que hacer la chamba de mediador para arreglar el problema. Y el detalle es que ambos terminaron rechazando su idea de ir a practicar béisbol para el festival. Entonces Hayato y Yohei buscaron a Saku de camino a casa para saber por qué estaba enojado. Y no es que le moleste que Rintaro se relacione con las de Kikyo, lo que le afectó
afectaba es que él no confiara en sus amigos. ¿Quién diría que el más serio es sacar su lado más sensible, o como yo le digo, el lado más humilde? Y bueno, tenía sus razones, ya que era gracias a Rintaro que él pudo encajar en Chidori. Yohei le dijo que Rintaro hacía las cosas por otros, y eso solo lo sabían ellos porque eran sus amigos. Ayato comentó que Rintaro no es que no haya querido hablar con ellos, solo que dijo que no quería hablar en ese momento sobre eso, así que no sabrían qué pasó hasta que le pregunten. Kyoko también tuvo el mismo interés en saber lo que le pasaba, creyó que había desaprobado algún curso, pero al escuchar que eso no había pasado, imaginó que él estuviera haciendo trampa en los exámenes, y cuando escuchó su nota más alta, se quedó como Thanos, imposible. En la cafetería mientras hablaba, Kaoruko los había venido a visitar, quería celebrar por haberse esforzado en sus parciales, y Kyoko le encargó a Rintaro que tomara la orden de ella. Cuando los dejó a solas, Kaoruko ya estaba sintiendo que algo le estaba pasando, porque evidentemente estaba evitando tener mucha interacción con ella, debido a que sus amigos habían descubierto que tenían algún tipo de amistad, así que antes de que se vaya, le dijo qué es lo que a ella le animaba el día, que claramente fue comer mucho te alegra el día, e inventó la frase barriga llena corazón contento. De alguna forma la manera en cómo se expresó hizo que Rintaro se sienta mejor sacándole una sonrisa. Eso era suficiente para ella. Él supo lo mucho que lo que causaba Kaoruko en él era tan agradable que recordó que la petición de Subaru la rechazó sin pensarlo dos veces, pero ahora sentía que no podía describirla solo con una palabra. La Rae se sintió ofendida en ese momento por parte de Kaoruko y esperó que él pueda responderle a su mensaje, y quería saber qué le pasaba porque recordó que se puso algo distante. Volviendo con Rintaro, su madre para cenar le preparó una comida en celebración por lo que había logrado, aunque sí dudó un poco que de verdad haya aprobado. Le hacía feliz de que ahora ya no se rendía tan fácil como antes. Quizás tenía sus motivos por los cuales se esforzó, no era tanto la nota, sino el cambio que tuvo Rintaro, y ahora no quería intervenir en sus decisiones porque mientras sea feliz, ella estaría bien. Mientras tanto, Subaru, cuando le pidió a Kaoruko hablar con ella, le confesó que había hablado con Rintaro, estaba algo preocupada. Subaru siempre se había preocupado por ella desde que se conocieron porque quería proteger a su heroína. Kaoruko, cuando escuchó que habló con Rintaro y la petición que le hizo, ella no se enojó, por el contrario, vio eso como que lo hacía para protegerla y pidió perdón por preocuparla, palabras que para Subaru dolieron bastante. Estaba estos días con incertidumbre de que seguro ella sabía de lo que había hablado con Rintaro. Como sintió tanta culpa que la carcomía por dentro, decidió contarle por lo egoísta que se sentía. Era consciente que no había cambiado nada y seguía siendo una cobarde, dependiente y miserable. No lo digo yo, lo dice ella. Se odiaba desde lo más profundo de su corazón, pero Kaoruko no quería que se sienta así. La animó con una sonrisa mientras decía que puedan divertirse un rato. En ese tiempo, Kaoruko quería que Subaru sea consciente de lo amable que era desde pequeña. Como seguía negando a admitir que lo era, le dijo que para ella fue de gran apoyo tenerla cerca. No quería que niegue esa parte buena que tenía, además que la quería incluso si algún día llega a admitir que no era tal como la veía. Subaru sabía lo feliz y agradable que era Kaoruko desde que la conoció, así que lo que quería hacer por ella ahora era preguntarle qué es lo que haría con respecto a la situación con Rintaro. Kaoruko no tuvo dudas de que quería seguir viéndolo y aprovechó para confesar que sí le gustaba a él. Al mismo tiempo, Subaru le comentó la negación que Rintaro le dio a su petición. Ella obvio se puso feliz al saberlo. Al final el asunto con Subaru se resolvió gracias a que ahora seguiría confiando en Kaoruko y estar a su lado para algún día decirse que se quería a sí misma, es decir, fortalecer su amor propio. Muy aparte de esa noche, Rintaro le escribió a Kaoruko para hablar con ella y Rintaro le dijo que tenía un asunto que hablar con Subaru, con la cual luego se reunió. Ella le comentó que ya le había contado a Kaoruko, incluyendo la respuesta que le dio. Algo que notó Subaru es que Rintaro era un tonto de buen corazón y no le había prohibido ver a Kaoruko porque eso dependía de ella. Solo le sugirió que puedan verse lejos de la escuela para no causar problemas, porque después de todo él no quería provocarlos tanto a Kaoruko como a Subaru, a quien luego de que un niño se le acercara, este ya se lo había encontrado en la cafetería y como los volvió a ver, creyó que eran amigos cercanos. Algo muy fuera de la realidad, pero que en algún momento se pueda dar. Así que Subaru le preguntó si podían ser amigos, lo que llevó a que ahora Subaru sabía de la amistad de Kaoruko y Rintaro. Él quería hacer lo mismo con sus amigos, los cuales al notar que él estaba actuando extraño estos días, estaban muy perdidos en las prácticas deportivas. Yohei pensó que una buena idea era seguirlo al salir de la escuela. Lo siguieron sin que se diera cuenta durante un buen rato y lo vieron reunirse con Kaoruko y Subaru, con quienes fue a una cafetería para hablar de justamente ellos. Quería pedir permiso para contarles sobre la amistad que ahora tenía con ellas, debido a que se sentía en deuda porque fueron los únicos que lo aceptaron desde que entró a Chidori. Los consideraba irreemplazables y sentía por primera vez que pertenecía a un grupo. Comentó que gracias al examen ya Kaoruko no se rindió y tampoco
tampoco quería hacerlo con sus amigos. Por eso pedía disculpas si esto las llega a poner en problemas, porque sabía que era egoísta pedirlo. Pero no hubo mucho problema ya que estuvieron de acuerdo. Subaru lo terminó viendo como alguien considerado por pensar en ellas también, mientras que para Kaoruko, ella confiaba en Rintaro, y si sus amigos eran importantes para él, también podía confiar en ellos. Los que estaban de chismosos terminaron escuchando todo, porque se quedaron en una mesa cercana a la de Rintaro, quien luego de que estuviera volviendo con Kaoruko y Subaru, se encontraron con este sujeto que era el senpai de los adolescentes que quisieron golpear a Kaoruko, el cual no dejaría que Rintaro se vaya sin recibir un castigo, pues se escuchó que él era tremendo delincuente que anda pegando a cualquiera, cosa que es mentira, pero en fin, no se puede discutir con oídos sordos. Rintaro tomó la decisión de quedarse con tal de que dejaran que Kaoruko y Subaru se fueran. Obvio, estos sujetos no iban a negociar. Felizmente llegaron los amigos de Rintaro para cubrirlo, en lo que llevaba a las chicas a un lugar seguro. Como ya sabían la verdad, claro que ayudarían a su amigo. Imagínense que cuando se enteraron que la herida que Rintaro tenía hace unos días, los adolescentes se lo habían hecho, se pusieron como locos, más Yamato, quien fue el que acabó con todo este grupo, y Rintaro era consciente que sus amigos no necesitaban ayuda, más bien tenía pena por los otros. Sus amigos, aparte de ayudarlo en ese momento, dejaron en claro a este grupo que vino por Rintaro que él no era patético por resultar lastimado, por el contrario, era el tipo más genial que conocían. Cuando llegó al festival deportivo, los amigos de Rintaro hablaron con él para que se concentrara en el juego de béisbol, querían arreglar las cosas y por hacerlo, a Yuhei se le escapó que lo estuvieron siguiendo el día de ayer, cosa que trataron de ocultar, y bueno, ahora solo quedaba dejar a Saku con Rintaro para que pueda hacer las paces con él. Eso fue lo que pasó. Saku fue más directo y le dijo: yo confío en ti tal como tú confías en nosotros, aunque sí le costó decirlo, porque los machos con pelos en el pecho no dicen sus sentimientos. Y bueno, el caso es que arreglaron las cosas y en el festival deportivo Rintaro se pudo concentrar mejor y meter tremendo impacto a la pelota como para salvar el partido que consideraban perdido. Bueno, igual perdieron porque el otro equipo también le envió lejos. Lo bueno es que ahora Rintaro presentaría a sus amigos a Kaoruko y a Subaru. Ellas agradecieron por haberles ayudado. Subaru se terminó disculpando por cómo los trató en la biblioteca. Yohei no recordaba lo que les dijo. Saku, por otra parte, se disculpó por lo que dijo también. Y como obsequio, Subaru les trajo unas galletas. Aunque sí les dijo que quizás no querían estar con ella porque era de Kikyo, cosa que no les importaba, y le invitaron a que se diviertan juntos. Mientras que Subaru logró relacionarse con los amigos de Rintaro, este quería agradecer a Kaoruko por ayudarlo a estudiar, pero no se le ocurría de qué forma agradecerle. Se le ocurrió preguntárselo a ella, la cual pidió que salieran juntos a algún lado, o sea, tener una cita pues, por la cual Rintaro estaba tan nervioso cuando llegó el día. Fueron al acuario juntos, donde Rintaro contó que solo vino en la primaria para ver los tiburones, pero algo que quería ver era el show de delfines, a donde Kaoruko también tenía ganas de ir con él. Sería ir a ver las exhibiciones, comer y muchas cosas que haces en un acuario, aunque lo más importante para Kaoruko era escuchar lo que fue lo más divertido que hizo Rintaro en el festival deportivo. Y antes de que empezara el show de delfines, Kaoruko encontró a una niña que se había perdido. Ella, en lugar de ir al show, decidió tomarse el tiempo para buscar a los padres de la niña, la cual se quedó con Rintaro hablando sobre el chico que le gustaba, debido a que creyó que Rintaro y Kaoruko eran novios. Una cosa que le dijo a la niña es que le gustaba cuando el chico que le gustaba sonreía, lo que hizo que Rintaro se diera cuenta que también estaba enamorado. Cuando ayudaron a la niña a encontrar a sus padres, se fueron a ver el show de delfines, donde Kaoruko le terminó agradeciendo a Rintaro por haber salido con ella, por la cual ya sabía el significado del sentimiento que sentía cuando la veía sonreír. Luego de la increíble cita que tuvieron, la humedad llegó y el más afectado fue Rintaro, porque ahora su mirada causaba más miedo de lo normal, pero lo que sí era diferente era su actitud. Estaba actuando algo torpe debido a que no podía dejar de pensar en Kaoruko. Sus amigos lo vieron tan preocupado que quisieron ayudarlo visitándolo a su casa. ¿Qué pasa? Que él nunca les había hablado que su familia tenía una cafetería. Algo tan importante no podía dejar de contárselos y no esperaba que ellos le dijeran que era alguien genial que su familia tenga una cafetería. No volvió a escuchar esos comentarios que antes las personas decían que una cafetería no quedaba con su apariencia. Todo salió bien porque incluso sus amigos se llevaron bien con su madre, la cual estaba feliz de que por fin conocía a los amigos de Rintaro. No fueron los únicos en visitar su casa, porque justo Kaoruko y Subaru pasaron por la cafetería y la madre de Rintaro las dejó pasar. Él no asimilaba el hecho de que Kaoruko estuviera en su casa, pero al final todas la pasaron muy bien juntos. Le preguntaron a Rintaro desde cuándo y por qué él se había pintado el cabello de rubio. Como vio que a Kaoruko también le interesaba, les contó que desde niño siempre quiso ser rubio, y como tenían un pastel muy delicioso
delicioso, vio a la persona que lo hacía y era alguien feliz mientras trabajaba, cosa que no suele pasar en la vida real, pero bueno, se memorizó que tenía aretes y era rubio, así que él quiso probar decirle a sus padres que quería intentar ser igual. Ellos aceptaron de inmediato, estaba muy feliz porque casi siempre le negaban algunas cosas, aunque no terminó siendo feliz como dicha persona luego de ese cambio, porque se aisló más de las personas, incluso se negaban a verlo directamente, lo que Yohei pensó que no había cambiado tanto desde entonces, porque tenía bien en claro que era un tipo genial. Y claro que si hubieran hecho amigos de él, Kaoruko también opinaba lo mismo. Kyoko escuchó todo lo que decían sus amigos de su hijo y se quedó llorando porque era difícil para ella haber visto que su hijo se rendiera con todo, porque le resultaba difícil el relacionarse con los demás. Es por eso mismo que cuando Rintaro pidió teñirse y hacerse perforaciones, ella también lo acompañó porque sabía que esa decisión Rintaro pensaba que afectaría a la cafetería. Era un chico tan considerado que gracias a eso, él agradeció a su madre por haber aceptado a sus amigos en casa. Yohei aprovechó para planear una salida con todo el grupo, pero antes tenían que preocuparse por los exámenes que se venían, y se venían en tu cara, lo que era un problema para Yohei y Rintaro, y también causaría molestias a Saku porque era el que hacía de profesor particular. Pero esta vez Kaoruko tuvo la idea de hacer un grupo de estudios con ellos, en donde Rintaro pudo ver cómo estudiaba Kaoruko. Saku sorprendió al resto al mostrar que podía resolver ejercicios difíciles de Kikyo, aunque Ayato le dijo una cosa que no le había dicho: era malo para explicar las cosas. Este no quería aceptar que fuera cierto, pero cuando intentó explicar un problema a Subaru y a Kaoruko, se confirmó que no sabía explicar. Lo bueno es que Yohei y Rintaro llegaron a aprobar los exámenes, decidieron celebrar yendo en grupo a los bolos. En el camino, Rintaro se dio cuenta que su vida cambió desde que conoció a Kaoruko, en la cual justo los amigos de Rintaro vieron en la otra calle. Rintaro fue el único que se quedó distraído viéndola, lo que hizo que la imprudente Yohei le dijera si estaba saliendo con ella, que se le notaba lo obvio que era cuando la veía. Eso mató de la vergüenza a Rintaro, pero era una verdad que no podía negar, y debido a eso, estuvo muy pensativo al punto de volverse torpe cuando fueron a los bolos, y el grupo de Rintaro estaba perdiendo, así que si seguían así perderían una apuesta que hicieron. Es por eso que Ayato habló con él para que dejara de pensar demasiado la pregunta de si estaba saliendo con Kaoruko. Quizás eso no significaba que le gustaba. Todas esas cuestiones Ayato le dijo que no tenía por qué pensarlas, pues era normal no saber si salir con una persona significaba que te gustara dicha persona. Ayato se alegró por Rintaro porque ahora empezaba a mostrar más sus emociones. Había dejado de escondérselas al resto. Rintaro confirmó que desde luego confiaba en sus amigos y fue algo que a Ayato alegró. Le daría el apoyo a la respuesta que tome, y gracias a que habló con él, Rintaro se sintió más tranquilo. Con eso resuelto, Ayato quería vengarse porque Yohei estuvo presumiendo de que su equipo ganaría la apuesta, y con Rintaro de nuevo al 100% fue todo un hecho. Después del juego de bolos, Rintaro recibió un mensaje de Subaru para contarle que el cumpleaños de Kaoruko era el 22 de este mes. Él estaba con la duda de qué debería regalarle. Lo único que sabía de ella es que le gustaban los pasteles, entonces le dijo a su madre: de casualidad conocerás una pastelería muy popular. Y con mucha razón Kyoko se enojó porque su familia se dedicaba a la pastelería, pero le explicó la situación de que quería regalarle a Kaoruko un pastel para su cumpleaños. Su madre le dio la idea para que haga un pastel él mismo, solo que al no saber mucho de la preparación, tenía mucho miedo de cagarla. Su madre le recomendó que pueda pedirle ayuda a su padre, quien vivía por la pastelería y se quedaba las noches preparando pasteles. Incluso hizo el pastel cuando vinieron sus amigos a visitarlo. El padre aceptó ayudarlo, pero quería saber qué deseaba transmitir con ese pastel. Rintaro fue sincero, pues lo que anhelaba era que cuando Kaoruko lo pruebe pueda causarle felicidad. Su padre se alegró mucho con él, solo que debería practicar demasiado, ya que lo que prepare se pondría a la venta en la pastelería. Entrenó día y noche para que salga como quería. Esto ocasionó que duerma poco y tenga unas ojeras insanas. Sus amigos se enteraron de que él estaba haciendo pasteles, y Kaoruko se llevó la sorpresa de que Rintaro sabía que su cumpleaños era el 22, y sí o sí lo vería ese día, cosa que le hizo feliz, y estaba tan emocionada que ni sabía cómo iba a ir vestida a verlo. Cuando llegó el gran día, el padre de Rintaro había aprobado la creación de su pastel, estaba feliz de poder ver a su hijo sonreír, y Rintaro, al encontrarse con Kaoruko, le deseó feliz cumpleaños. Fueron al parque favorito de Kaoruko porque tenía muchos recuerdos ahí y quería que ese día también se convierta en uno de ellos. Solo estuvieron un rato ahí porque ella quería ver el pastel, que terminó enterándose de que lo había hecho él, así que pidió que pueda llamarlo esa noche para decirle qué tal estuvo, y claro, como lo hizo él, quería agradecerle por todo. Ella estaba muy contenta cuando lo probó, mientras que él se quedó preocupado porque esperaba la llamada de Kaoruko, y su madre se preocupó de que no haya podido entregar el pastel, pero cuando vio que Rintaro iba a recibir la llamada de tú ya sabes, estuvo más tranquila.
Kaoruko le comentó que el pastel tenía un toque amable que llena de calidez a cualquiera, incluso a la familia de ella, quienes también lo probaron. Con esa noticia, Rintaro fue donde sus padres para compartirlo con ellos y les pidió que pueda ayudar en la pastelería durante las vacaciones porque quería mejorar más para la próxima vez que pueda hacer un pastel. Ahora que estaba feliz y sonreía con más frecuencia, sabía que era gracias a Kaoruko y sus amigos, con los cuales ahora Rintaro iría en grupo a la playa y también se sumarían Kaoruko y Subaru. Esta última se limitaba mucho en decir las cosas que deseaba, pensaba que arruinaría el ambiente del grupo, por eso solo se limitaba a verlos. Y ya cuando llegaron a la playa, Kaoruko se dio cuenta de eso y aprovechó cuando estaban a solas para hablar con ella. Luego de haber conversado, Subaru tomó el valor para decirle a los chicos que era mala relacionándose con hombres por experiencias que ha vivido y que se cuestionaba si estaba bien que estuviera con ellos aquí, porque desde que los conoció su visión de los hombres había cambiado. Y como le dijo a Rintaro que quizás algún día puedan ser amigos, pues estaba esperando estar lista para hacerlo de todos ellos y ahora lo estaba. Entonces quería escuchar la respuesta a su petición. Sako empezó diciendo que la consideraba su amiga desde que se conocieron y el resto dijo lo mismo. Ella se sintió aliviada al liberar esa carga y ahora se sentía aceptada por el resto. Vio como meta ahora algún día llegará a quererse más a ella misma, pero de momento el avance que logró le hizo sentir mucho más aliviada. Cuando el grupo empezó a encender los fuegos artificiales, llegó un punto donde ya los habían usado todos y Yohei no quedó satisfecho al igual que Subaru, así que fueron a conseguir más. El grupo se dividió, Rintaro y Kaoruko se quedaron a solas en la playa. Fue ahí donde ella le agradeció porque el cambio en Subaru lo había influenciado a él. Este no lo creyó porque para él la persona que había provocado ese cambio fue Kaoruko. Se lo agradeció en ese momento y comentaron que este día estuvo genial. Rintaro se quedó pensando en el tiempo que le gustaba pasar junto a ella y de casualidad se le salió un no quisiera que termine. Ella deseaba lo mismo, así que dio más ideas para seguir saliendo juntos, porque la única forma era creando más momentos para encontrarse y puedan divertirse como hasta ahora. Eso sonaba más como una confesión, no lo sé, no tengo ni idea de qué carajo pasó acá, pero cuando Kaoruko terminó de hablar, ambos se avergonzaron como si hubieran confesado algo. Rintaro fue consciente de lo que dijo esa noche y no quiso dejar las cosas en solo un malentendido, así que hablaría sobre eso con ella en el festival de verano. Cuando llegó el día y se encontraron en ese festival, antes de hablarlo, decidieron liberar tensión paseando por todo el festival. Rintaro, cuando estuvo listo, le dijo que las palabras que le había dicho ese día era que le gustaba y sus sentimientos aclaró cuando la veía sonreír. Ahora le pediría algo que consideraba muy egoísta y es que deseaba estar más tiempo con ella, por eso quería que salieran juntos. Kaoruko le contestó que no era una petición egoísta porque desde el día que ella la conoció por primera vez, que no fue en ese momento en la pastelería como tal, sino hace un tiempo cuando estaba nevando, ella estaba pasando por un mal momento hasta que conoció la pastelería de la familia de Rintaro, donde probó el real pastel, con el cual sintió una sensación de calidez tan agradable que empezó a llorar. Él la consoló en ese momento, pero no la recordaba. Lo que importa es que fue amable con ella, al punto de hacerla sentir feliz. Desde entonces visitaba la misma pastelería solo por él. Eso significaba que sin ser consciente, él le había dado valor y fuerza. Desde ese día, como dije, fue a verlo, empezó a tener mejor cuidado personal para verlo de nuevo en la pastelería, donde se enteró de Kyoko que era su hijo y que él iba en la preparatoria. Buscó una forma de volver a hablar con él, pero tras varios intentos nunca pudo, hasta que el día que fue por la noche, ella sintió que no lo volvería a ver, pero como es la vida, ¿no? Mientras menos ganas quieras algo, la vida te entrega lo que más anhelabas. No se rindió por más que su segundo encuentro no saliera como pensara, lo siguió intentando, pero esta vez fue directa y dijo que quería ver a Rintaro. Volviendo al presente, Kaoruko respondió a su pregunta con un si estás bien conmigo, estaré encantada. También lo quería mucho y eso es todo. Empezaron a salir porque ambos sentían lo mismo. Claro que si hay amor mutuo, lo normal es que estén juntos, no hay mucho drama, así deberían ser las relaciones. Yo la dejo ahí, nos vemos. Sígueme en Instagram que subiré más de mi día por esa red social. Nos vemos, te me cuidas, adiós.